Hola, muy buenos días, feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos cada domingo a esta misma hora. Estaremos analizando dos temas muy importantes para el país. La primaria de la oposición para elegir al candidato de la plataforma unitaria para las elecciones presidenciales del 2024. Y también estaremos analizando los acuerdos logrados en Barbados entre el gobierno y la oposición. Si desean interactuar con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Tendremos dos invitados, dos visiones, dos tendencias. Ya estamos listos, comenzamos. Abriendo Puertas. Y nuestro invitado en esta primera parte del programa es Luis Emilio Rondón, vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, Margarita, por la invitación a tu importante programa. Gracias por estar aquí. Luis Emilio Rondón nació en El Tigre, estado Anzoátegui, abogado, especialista en Derecho y Política Internacional, doctor en Estudios de Desarrollo en el CENDES, en la Universidad Central de Venezuela, docente e investigador, 5 hijos. Es integrante por parte de la oposición de la delegación en la mesa de diálogo y negociación con el gobierno. Hoy, 22 de octubre, se van a realizar las primarias de la oposición para elegir el candidato presidencial de la plataforma unitaria. Ha sido, si se quiere, un proceso tortuoso, lleno de incertidumbre, de piedras en el camino, pero ya se llegó a hoy, 22 de octubre. ¿Cuáles son sus expectativas en torno a este proceso? Bueno, nosotros desde la plataforma unitaria convocamos este proceso de primaria a los efectos de elegir quién debe ser el candidato presidencial en las elecciones del año 2024. Pues, como tú dijiste, no fue fácil hacer un proceso autogestionado sin la presencia del Consejo Nacional Electoral, sin la utilización de la planta electoral que siempre se usa, que es los centros de votación en las escuelas, sin un apoyo técnico del uso de la infraestructura tecnológica del Consejo Electoral, y sin embargo se ha convocado ese proceso, se han armado centros de votación en todo el país, son más de 3.000 centros con sus respectivos equipos de trabajo, con las mesas, y aspiramos que sea una manifestación absolutamente cívica, pacífica y democrática de que estamos abriendo las puertas para que el proceso de reinstitucionalización en Venezuela sea una realidad, para que nosotros juntos, todos los venezolanos, escojamos el camino que necesitamos para superar esta dramática situación que vivimos. No es un grupo, no es una persona, no es un partido el que puede lograr eso. Es todos los venezolanos poniéndonos detrás del líder que surja en ese proceso del año 24 del nuevo presidente de la República, donde lograremos darle esperanza al país y reconstruir nuestra sociedad. ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a pasar mañana, lunes 23 de octubre? Bueno, lo importante es que se produzca un proceso de reacomodo, por decirlo de alguna manera, en cuanto a los roles y responsabilidades que cada quien tiene. Nosotros hemos dicho que como partido que impulsó definitivamente este proceso, estamos dispuestos a acompañar a la persona que esté electa como candidata o candidato presidencial y lograr que entre todos, como te digo, montar un camino que permita que el proceso electoral del año 24 que acabamos de pactar en Barbados esta semana logre con la concreción de que tengamos una elección presidencial transparente, libre, verificable y donde todos los venezolanos
aceptemos el resultado que en ese proceso se produzca. Inevitable preguntar, ¿qué pasa si gana alguien que esté inhabilitado? Vamos a detenernos un momentico aquí porque quiero que veamos las siguientes declaraciones. Y la Constitución señala, como hemos dicho siempre, que no puede haber inhabilitaciones administrativas para el ejercicio de funciones públicas porque el derecho a elegir es por superior y que solo se puede realizar 2 artículos de la Constitución y el Código Penal, una inhabilitación para participar en procesos electorales para cualquier cargo de elección, solo con sentencia definitivamente firme, penal y como sentencia accesoria. Aquí no se está habilitando automático, eso es cierto, pero se está abriendo la ruta para que se haga. Y tiene que ser una ruta expedita, rápida. Estamos en mejor posición que sin eso. En la alusión que se hace, dice, se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan, repito, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos contenidos en la ley venezolana. Que si, por ejemplo, usted es menor de edad, la Constitución dice que no puede ser candidato y que no puede participar en la elección. Si usted nació fuera de Venezuela, la Constitución dice que no puede ser candidato. Si usted cometió un crimen y en ese sentido fue sentenciado por ese crimen, usted no puede ser candidato. Y si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde desde el punto de vista constitucional y legal, que es la Contraloría General de la República, pues tampoco puede ser candidato. De inmediato se generaron reacciones y es que Estados Unidos dio un ultimátum al gobierno venezolano para que resuelva el tema de las inhabilitaciones. Que la expectativa nuestra y el entendimiento es que antes del fin de noviembre se vea la habilitación, la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas y que se comience a ver la liberación de americanos detenidos injustamente, pero también de venezolanos, y la liberación de 5 prisioneros anoche demuestra que este paso ha tenido éxito, pero se tiene que medir esto paso por paso por paso. ¿Qué pasa en noviembre si no se inhabilitan los principales precandidatos opositores? En la declaración del secretario de Estado dejó muy claro que nosotros vamos a comenzar a desmantelar el alivio que hemos ofrecido. Y esta fue la respuesta. Para rechazar de manera categórica, por inaceptables, por falsas, por mentirosas, porque no corresponden con la realidad y por metiches, y que alguien se los traduzca, de las declaraciones que hiciera el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken, y el asesor especial para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, el señor Juan González. Cuando señalaron lo que señalaron, evidentemente expresan una inmensa ignorancia de cómo funciona el ordenamiento jurídico y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A estas alturas ya deberían saber que Venezuela no acepta presiones, ni chantajes, ni sobornos, ni injerencia de poder o de país alguno. Luis Emilio Rondón, toda esta situación, todo este torneo de dimes y diretes puede poner en riesgo el acuerdo logrado en Barbados. Bueno, el acuerdo es solo eso, un acuerdo que es progresivo, necesita el cumplimiento de la cantidad de cosas que contempla, y este acuerdo, el que firmamos ahora, es un acuerdo de naturaleza electoral. Nosotros hemos dicho reiteradamente que estamos en contra de las inhabilitaciones políticas. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no las permite.
señala que solamente se puede inhabilitar cuando hay una causa penal primaria que tiene como pena accesoria la inhabilitación política, y no es el caso ni de Capriles, ni de Machado, ni de Superlano, los tres precandidatos que estaban inhabilitados o que están inhabilitados en función de una decisión administrativa de la Contraloría. Cuando acordamos en Barbados el respeto a la Constitución, que mucha gente dice, pero si eso es de perogrullo, hay que respetar la Constitución. Bueno, pero tuvimos que acordarlo para que darle la fuerza necesaria a ese convenio, en el sentido de que vamos al texto de la norma constitucional que impide que estas inhabilitaciones se den y en consecuencia todos estén habilitados a los efectos de que puedan competir libremente en el ejercicio de su ministerio, cada uno en el rango que toque, porque esa figura de la inhabilitación debe ser erradicada. La inhabilitación administrativa es un exabrupto que atropella la Constitución y que nosotros exigimos se derogue definitivamente. Cuando Jorge Rodríguez dice que está establecido en la ley de Contraloría y a María Corina Machado le aplicaron el artículo 105, entiendo. Sí. ¿Hay esperanza de que en el camino se pueda lograr un acuerdo para que esté lo que ustedes acordaron en Barbados, de que cada partido político, cada sector tendrá derecho libremente a escoger su candidato presidencial? Es así, y eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que se cumpla lo que dice la Constitución. Jorge puede ser un buen médico, creo que es médico psiquiatra, pero definitivamente no es abogado, no es jurista y no comprende lo que se llama la pirámide de Kelsen, que en el sistema jurídico el que está encima de todas las normas es la Constitución y nada puede contrariarla. Y en este caso de las inhabilitaciones, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista del foro jurídico venezolano, son absolutamente impertinentes. ¿Qué es un hegemón opositor? Un hegemón opositor o un hegemón gubernamental es aquel que cree que hegemónicamente va a ejercer control sobre el resto, y nosotros planteamos que le ha hecho muy mal al país la hegemonía chavista. Desde hace 23 años tenemos un hegemón en el ejercicio del poder que nos ha depauperado socialmente, políticamente, económicamente, que es el culpable de esa diáspora tan lamentable que tenemos por el mundo, donde nos encontramos venezolanos haciendo todo tipo de trabajo para sobrevivir, buscando oportunidades que no tienen en Venezuela. Precisamente pues ya llegaron los primeros repatriados. Pues deportados. Deportados, repatriados, deportados. Es un acuerdo entre los gobiernos del presidente Biden y el presidente Nicolás Maduro. Claro, pero nosotros no queremos que los venezolanos vengan a la fuerza, como están llegando estos. Nosotros queremos que con las puertas abiertas los venezolanos vengan a recuperar sus espacios de trabajo, a tener garantías de que con un salario digno van a vivir decentemente. Y eso no es lo que nos indica, y es lo que yo he declarado, que nosotros no queremos un hegemón más, que nosotros queremos que esto sea una construcción positiva de todos los factores y de todos los actores. Vamos a hablar de los acuerdos logrados en Barbados. Usted estuvo allí y fue protagonista. ¿Qué gana el gobierno y qué gana la oposición con estos acuerdos? Lo primero que se gana es destrancar el juego. El juego estaba trancado y era muy difícil lograr que nos sentáramos en una mesa. Tenían tiempo que no se sentaban en la mesa. Teníamos mucho tiempo desde el que 2022. Sí, teníamos mucho tiempo que no nos sentábamos. Acabamos de firmar hace ya casi un año, del 2022, el acuerdo de la ayuda humanitaria, el acuerdo social, que ahora recientemente... Que por cierto se acaba de dar también recientemente los las fondos Naciones de la Unidas, ONU. Sí, recientemente las Naciones Unidas concretó, después de un largo proceso, eso. Bueno, ahora firmamos un acuerdo parcial desde el punto de vista político y ya hay un ambiente que indica que nosotros vamos a dirimir nuestras diferencias no con uso de violencia, no con fuerza, sino con el razonamiento y la presencia pacífica de los venezolanos en los centros de votación, en las urnas de votación, con su voto, escogiendo el futuro de los próximos años para Venezuela. Uno de los puntos que no estaba así establecido en los acuerdos era el tema de los llamados presos políticos. No me responde en este momento. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando
con Luis Emilio Rondón, vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo. Ya venimos, quédese allí, abriendo puertas. Abriendo puertas. Continuamos conversando con Luis Emilio Rondón, miembro por parte de la oposición de la Mesa de Diálogo y Negociación con el Gobierno Nacional. En el anterior segmento dejábamos una pregunta en el aire y es el que tenía que ver con los llamados presos políticos. Ya 5 personas han salido a la calle. Se espera que en las próximas horas se produzcan otras decisiones en este mismo sentido. Sí, hay elementos que perturban el desarrollo democrático del país. Y una sociedad no puede decir que es exactamente democrática si tiene en su seno personas perseguidas por la forma como piensan. Es decir, que son encarcelados porque hacen oposición a quienes detentan el gobierno. Y esa figura de los presos políticos fue muy importante para nosotros en la discusión, porque tenemos casi 300 venezolanos injustamente detenidos en distintos centros penitenciarios del país y centros de detención policial y de inteligencia por razones de tipo política. Es una buena noticia para Venezuela, para los venezolanos, que en esta semana salieron los primeros 5 venezolanos, Roland Carreño, entre otros, que Juan Requesén, que estaban presos. Nosotros insistimos que es por razones políticas. Bueno, ya están en la calle. Nosotros no vamos a descansar hasta que vaciemos totalmente las cárceles de personas presas por la forma de pensar, por la imputación de hechos que tienen fundamento en una naturaleza política. Y es por ello que creemos que es muy importante que todos los venezolanos sigamos ejerciendo presión para que no quede ni un solo preso político, una condición indispensable para que el proceso electoral del año 24 sea un proceso electoral en paz y armonía. Y por parte de Estados Unidos está el levantamiento temporal de algunas sanciones en el área del petróleo, la minería, el gas y lo que tiene que ver con los bonos de la República. Sí, el proceso lleva prestaciones y contraprestaciones. Es decir, en eso se fundamentó el acuerdo en cuanto a las exigencias más importantes que nosotros hacíamos y las exigencias más importantes que hacía la delegación de Maduro. Bueno, ya ahí logramos unos acuerdos, tenemos el apoyo de la comunidad internacional que por la vía de los Estados Unidos y de la Unión Europea impusieron sanciones cuando Venezuela se salió en el año 18 de la ruta democrática. Bueno, ahora empieza esa reversión de ese proceso y el progresivo levantamiento de sanciones que permita que el juego económico se reactive en términos ordinarios. Así que nosotros creemos que es importante monitorear el cumplimiento de la agenda, que todo lo que acordamos vaya siendo progresivamente ejecutado y en la medida en que eso sea así, vamos a seguir avanzando. Ojalá no surjan nudos, no surjan alteraciones del cumplimiento de esa agenda y podamos concluir el año 23 y iniciar el año 24 con un país despejado, con una ruta abierta en cuanto a lo que es su futuro desde el punto de vista electoral. Elecciones presidenciales en el segundo semestre del 2024. La elección presidencial sería en el segundo domingo del mes de octubre, 13 de octubre. ¿Le suena? Bueno, la verdad es que no tenemos el cronograma en las manos todavía. Al principio ellos decían que nosotros pedíamos el último trimestre y ellos el primer trimestre y que había que buscar un punto medio. Ese punto medio lo acordamos en el segundo semestre del año 24 y creo que estás muy cerca del Día de la Raza, que es el 12 o el Día de la Resistencia Indígena, que es el 12 de octubre, por ahí puede ser, entre finales de septiembre, principios de octubre. Domingo 13 de octubre. ¿Serían elecciones presidenciales o no se descartan también elecciones generales? Se descartó el proceso de elección general. Acordamos las partes que el proceso electoral, de acuerdo al cronograma constitucional que corresponde, es la elección del presidente de la República. Irá solo ese proceso y eso lo acordamos.
En consecuencia, en el año 24 tendremos, como siempre hemos tenido en Venezuela en el pasado, un año electoral donde estará en juego la silla de Miraflores, donde estará en juego el ejercicio de la presidencia de la República y donde nosotros aspiramos lograr un triunfo importante para producir el cambio político que tanto reclama el país. Dentro de las garantías electorales está la posibilidad de devolverle a los partidos sus tarjetas y legalizarlos nuevamente. Sí, es otro de nuestros planteamientos. No solo la habilitación de los dirigentes que están injusta e indebidamente inhabilitados, sino también la reposición y recomposición del sistema de partidos. Todos sabemos que hubo truculencias, Hay manejos varios indebidos. partidos judicializados. Correcto. Y nosotros planteamos que esos partidos deben regresar a sus bases y líderes naturales. Y eso forma parte de lo que está en la mesa objeto de discusión. A su juicio, ¿cuáles son los puntos más importantes, así los grandes titulares de estos acuerdos logrados en Barbados? Bueno, en primer lugar, que retomamos un espacio democrático, es decir, nos sentamos a ponernos de acuerdo. Eso es invalorable, ese punto, porque en Venezuela teníamos un apartheid y hemos tenido intentos de conversaciones y de negociaciones que no terminaron en nada. Este ya lleva el segundo acuerdo parcial firmado, lo que indica que este mecanismo, amparado por el Reino de Noruega y acompañado por los Países Bajos y por Rusia, con la presencia, como estuvo en Barbados, del canciller de Colombia, de un enviado especial del señor Amorín, del presidente Lula, el interés que tiene México de seguir trabajando para esto, con la presencia de Francia, con la presencia de los Estados Unidos, es decir, con ojo de la comunidad internacional para que lo que acordemos se cumpla y para que avancemos, porque en definitiva, ¿quién está sufriendo la crisis económica? Los venezolanos, la gente que está ahí, que nos está viendo hoy en día, que tienen dificultades para resolver sus necesidades más elementales, que tienen necesidades de todo tipo, que sufren los apagones, que tienen la carestía del servicio de agua potable, que tienen unas escuelas destruidas. Bueno, todo eso que hay que reconstruir, lo reconstruiremos todos juntos. Y es por eso que no solo tenemos peticiones desde el punto de vista político que atiendan al sector político, no. Nosotros estamos trabajando para atender a la gente, para que haya respuestas concretas a las necesidades de la gente. Y esas necesidades van a aliviarse en la medida en que se reactive la producción petrolera, en que se devuelva el saneamiento a la economía nacional, en que abatamos ese enemigo tan peligroso que es la inflación. La inflación en Venezuela ha sido terrible y nuevamente estamos en hiperinflación. Bueno, todo eso hay que lograrlo para que nosotros tengamos la certeza de que con nuestro trabajo tenemos la posibilidad de progresar. ¿La crisis social y económica que viven los venezolanos se resuelve con elecciones? Claro, ¿por qué? Porque hay que cambiar el modelo. Y el modelo aplicado en los últimos 20 años es un modelo fracasado. No hay que sacar mucha cuenta para ello. Solo coja usted un bolívar y póngale 14 ceros a la derecha. Bueno, esos 14 ceros son los que se han perdido en estos 20 años. Y yo no pudiera leer esa cifra, a lo mejor tú tampoco, en esa cantidad de destrucción del aparato económico. Hemos dicho que ese modelo es fracasado. Hemos dicho que ese modelo es en contra de los intereses de la gente. Y es por ello que requerimos un cambio político, que renovar el modelo democrático de producción, respetar la propiedad privada, dar impulso a los pequeños productores, a la gente, habló del salario a los emprendimientos. No hablamos del salario porque el salario forma parte de una cesta. No es solo, nada hacemos con decirle a los venezolanos que le vamos a aumentar $10, por decir una cifra, el sueldo, si esos $10 a la semana no valen nada, porque la inflación se los tragó y la gente quiere tener más garantías desde el punto de vista económico para que su trabajo sea suficientemente bien remunerado, que es lo que nosotros aspiramos. Eso forma parte del compendio de cosas políticas y sociales. Por cierto, en la delegación está el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, quien sabe que uno de los elementos más importantes que nosotros planteamos es ese, el de la reivindicación de la clase trabajadora, que saque de abajo a los maestros
de escuela, a los policías, a los profesores universitarios, a la gente que trabaja en el sector público que tiene salarios de hambre. Bueno, eso hay que revertirlo y reivindicarlo, y por la vía del cambio político lo vamos a lograr. En el segundo acuerdo parcial está el reconocimiento de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo. Y precisamente el pasado viernes, una delegación encabezada por Jorge Rodríguez, acudió al Consejo Nacional Electoral para solicitar el referéndum consultivo, y va a ser el 3 de diciembre. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, es rápido. A mí me parece que eso no era necesario. No hay que consultarle a los venezolanos sobre sus derechos. Sus derechos están en la Constitución. La Constitución define bien nuestro territorio. Estamos reclamando una parte del territorio que fue burlada a través de un proceso viciado con el laudo írrito, el laudo arbitral írrito. Y es por ello que nuevamente, ya es la segunda vez que lo hacemos, la delegación de Maduro y la oposición nos ponemos de acuerdo en la salvaguarda del territorio venezolano, que es el territorio Esequibo. Bueno, si hay que cumplir una vez más con un ejercicio de soberanía en ese referéndum, lo haremos, porque lo que abunda no daña, pero lo más importante es que Venezuela ejerza con firmeza sus derechos ante los organismos e instancias internacionales que se han activado, y ojalá no nos den un madrugonazo o una sorpresa desagradable con una decisión que afecte, que mutile los derechos y el territorio de nuestro país. Hablando del seguimiento y verificación de estos acuerdos, ¿los garantes van a estar allí todo el tiempo? Se creó un mecanismo de seguimiento y verificación. Es una forma de tener ojos permanentemente sobre el desarrollo del proceso. Ojalá que ese mecanismo no sea necesario, lo vamos a tener, pero que no sea necesario para recriminar el incumplimiento de alguna de las partes y de algunos de los acuerdos. Ojalá el cumplimiento se dé de buena fe, voluntariamente, que cada quien cumpla lo que se comprometió a hacer en ese acuerdo que firmamos en Barbados el martes de la semana pasada, de esta semana, y que nos permita abrir realmente la opción de la reconstrucción social en Venezuela, del reencuentro de la familia, que nosotros volvamos a ser lo que siempre fuimos, un país de gente trabajadora y de gente que quiere y desea que el camino del progreso sea definitivamente irreversible. En cuanto a que vuelva la Embajada de Estados Unidos a Venezuela, aunque voceros norteamericanos han manifestado que esto no es en el corto plazo, pero el presidente Nicolás Maduro dijo que en los próximos días va a recibir en Miraflores al embajador. Sí. ¿Hay posibilidades de que esto sea más pronto de lo que se piensa? Bueno, esto obedece a una situación bilateral entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, que, como ustedes saben, no tiene reconocimiento explícito del gobierno de los Estados Unidos. Para que ello acontezca, tiene que pasar estas cosas, y ellos han dicho que van a esperar que haya las elecciones en Venezuela, pero qué bueno sería que se abran todas las embajadas que antes estaban en Venezuela, que algunas se han ido, que están en manos de encargados de negocios, que estén sus embajadores, que tengamos el consulado de Venezuela en Estados Unidos operativos y abiertos. Y que los venezolanos no tengan que estar viajando por todo el mundo para sacar la visa. Que tengan que andar triangulando, buscando espacios con visas, con solicitudes para 2 años, 3 años en el futuro. Bueno, y eso lo hacíamos todos aquí, en el consulado de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela. Bueno, ojalá se resuelva ese problema que tanto inconveniente nos ha traído, y que además se reactive el contacto aéreo, de que podamos volar directamente de Venezuela a Estados Unidos y viceversa. Bueno, ya con Viasa va a poder volar, por ejemplo, para Estados Unidos para traer venezolanos. Sí, pero solo para estos acuerdos de repatriación. Ojalá no sea así, sino que sea libremente, para que nosotros podamos ir a los Estados Unidos, o los norteamericanos puedan venir a Venezuela sin pasar esa tortuosa vía que hoy tienen, que hay que tomar un lechero, hay que parar en Panamá, en República Dominicana, en cualquier otra parte, para un tránsito que antes era muy fluido y muy importante, por el volumen de personas y por la cantidad que significaba en bienes y servicios. Una última pregunta.
vamos por buen camino. ¿Es Luis Emilio Rondón optimista de que va a haber una salida a la crisis que viven los venezolanos? Yo sí creo yo soy optimista, porque creo que las puertas están abiertas para que Venezuela se reencuentre. Si eso no pasa, no vamos a tener forma de salir de este hueco. Y la vía más importante es que se retome el contacto entre quienes ejercen el gobierno y quienes ejercemos la representación de la oposición venezolana, y que vayamos a un proceso electoral donde todos puedan participar abierta y libremente, donde no haya coacción, donde no haya presión, y donde el pueblo, ustedes, los que están viendo este programa, nosotros los que estamos voceando estas necesidades en el mundo, tengamos la satisfacción de ver que por la vía del voto o se sustituye o se ratifica a quienes están en el gobierno. Que no haya excusa para impedir que sea el pueblo de Venezuela el que escoja el camino que nosotros debemos transitar desde el año 25 en adelante. Y ojalá ese sea el camino de la prosperidad, de la paz, del desarrollo y de la convivencia. Muchísimas gracias a Luis Emilio Rondón por acompañarnos en Abriendo Puertas. Muchas gracias, Margarita, siempre es un placer. Agradezco mucho a Venevisión, a tu presencia, a este programa tan importante Abriendo Puertas, que ha hecho ya un espacio en los domingos venezolanos, y ojalá pues podamos pronto sentarnos nuevamente a hacer un balance de todas estas cosas y compartir con tu audiencia las inquietudes que a bien tengan. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, quédense allí porque en la próxima parte de Abriendo Puertas estaremos conversando con el diputado por el PSV, Roy Daza. Ya venimos. Abriendo Puertas. Ahora vamos a conversar en Abriendo Puertas con el diputado por el PSUV, Roy Daza, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos, listos para abrir las puertas que haya que abrir. Así es. Nació en Caracas, de profesión comunicador social, egresado de la Universidad Central de Venezuela, fue diputado ante el Congreso Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior, 4 hijos y vive en Maracay, Estado Aragua. Así es. En el día de hoy se van a realizar las elecciones primarias de la oposición para escoger al candidato presidencial de la plataforma unitaria. Desde que se anunció este proceso hasta ahora, ¿cómo lo ha visto? ¿Cómo ha visto el desarrollo? Bueno, en primer lugar, la verdad es que durante todo este tiempo previo al proceso de la elección primaria, no ha habido como mucho ambiente. Creo que alguno de sus dirigentes incluso así lo afirmó en un momento dado. Y creo que hoy se va a escoger la candidatura de una parte de la oposición, porque hay otros sectores de la oposición que han tomado decisiones distintas, porque en Venezuela no hay ahora una oposición, sino varias oposiciones. Creo que lo que está planteado desde el punto de vista democrático es que hagan su escogencia, ¿verdad? Tomen las decisiones que vayan a tomar y que acudan al proceso electoral, porque hay esta gente que en anteriores procesos no acudió al proceso electoral. Bienvenidos a la democracia. Si esta elección favorece a una persona que está inhabilitada, ¿qué va a pasar? No se va a poder inscribir como candidato. Es decir, la normativa, la ley de Venezuela, las normas que hay para que tú seas candidato a la presidencia implica que no estés inhabilitado. Y todo el mundo conoce que hay una de las personas que hoy compite en las primarias de la plataforma que está inhabilitada y lo sabe perfectamente. Yo creo que eso es una oferta engañosa que le han hecho al electorado de la oposición, que sencillamente va a tener que ser corregida por ellos mismos, porque es un asunto de ellos, de esa plataforma. No nos compete a nosotros ver cómo van a resolver su problema. Ahora, Estados Unidos ha condicionado la solución a las sanciones o el levantamiento a las sanciones
a que se le dé una solución al tema de las inhabilitaciones? Sí, conocemos la declaración de Anthony Blinken y de González que han planteado ese asunto. También la posición de nuestro gobierno, del gobierno del presidente Maduro, la posición de nuestro partido, es que nosotros no somos chantajeables. A nosotros nadie nos va a chantajear para que tomemos una decisión y mucho menos para que cambiemos una ley porque ellos quieran cambiarla. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que el ordenamiento jurídico sea mancillado por una decisión del gobierno de los Estados Unidos. Hablemos de Barbados. Se reanudó el diálogo. ¿Qué ganó el gobierno de Venezuela con esto, con estos dos acuerdos parciales que se firmaron ese día? Bueno, en primer lugar yo creo que ganó Venezuela. Yo no creo que ganó el gobierno o la oposición, ganó el país. Porque, mira, es muy difícil, exceptuando algunos unos personajes de la oposición más extrema, es muy difícil encontrar en Venezuela a alguien que esté de acuerdo con el bloqueo económico. Es decir, yo creo que el país entero está contra las sanciones. Es decir, y además eso está demostrado por varias consultas y encuestas de opinión. Pero no solamente eso, más allá, sino que es que en Barbados se encontró una fórmula para una salida para nuestro petróleo, que es nuestro principal producto de exportación, para nuestro gas. La buena noticia es que ya hay un levantamiento. Y una buena noticia que tiene que ver con algo que es muy importante resaltar: la paciencia y la seriedad estratégica del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque fue capaz de ir llevando un proceso de diálogo muy difícil, muy complejo, en condiciones muy desventajosas. Desde el 2022 no se reunían. No se reunían precisamente por las controversias que ahí se habían presentado. Pero esta vez encontramos una ruta, encontramos la paciencia y la sabiduría necesaria. Hay que reconocer también que el sector de la oposición, eso hay que decirlo con toda claridad, también ha actuado con seriedad y que en esta oportunidad estamos frente a la unidad nacional, frente al bloqueo y a las sanciones. Vamos a comenzar a hablar sobre los acuerdos. El primero, derechos civiles y garantías electorales para todos. ¿Qué significa eso? Es uno de los instrumentos de esta negociación. Es una de las partes sustanciales de este asunto. Porque es el reconocimiento de esta parte de la oposición, de la plataforma, que se equivocaron. Se equivocaron en no acudir a los procesos electorales anteriores y que era posible llegar a acuerdos con base a que, y lo dice muy bien el acuerdo, con base a lo que dice la Constitución, la ley orgánica de los procesos electorales y sus instrumentos, y su instrumento fundamental es el Consejo Nacional Electoral. Creo que lo que estamos es ratificando la garantía, la transparencia, la seriedad de nuestro poder electoral. Y además estamos dándole, tanto la oposición como el gobierno bolivariano, le estamos dando un espaldarazo muy grande a un proceso que es muy importante, que es el proceso de las elecciones presidenciales previsto para el segundo semestre del año 24. El 13 de octubre, domingo 13 de octubre. Ahí está una fecha muy importante incluso para nosotros. Apertura del registro electoral, auditorías y un punto bien importante que tiene que ver mucho con Roy Daza, que es experto en la materia. Observación internacional, misiones de la OEA, la ONU, la Unión Africana. ¿Cómo ve esto? Mira, siempre toda observación electoral es positiva. Es decir, yo he sido observador electoral en otros países. He sido observador en Argentina, he sido observador en República Dominicana, he sido observador en Ecuador, en distintos momentos. Y esto es una contribución a los poderes electorales de los países. Creo que en esta oportunidad la observación electoral
va a contar, como ya contó en las elecciones del 21, con todas las posibilidades de ir por el país y ver las condiciones. Ayer en mi estado de Aragua recibimos a una delegación de esta observación Pero van a ser electoral. misiones técnicas. Misiones técnicas porque casi en todos los países lo que se recibe son misiones técnicas que luego el día lunes, generalmente las elecciones son los domingos, el día lunes levanta un informe. Esto es muy importante para el país, pero también es necesario decir lo siguiente. Una observación no está por encima del Consejo Nacional Electoral ni las leyes de la República. Que quede muy claro. En relación a los países garantes, eso lo vamos a conversar en la próxima parte. Lo que es el seguimiento y la verificación de estos acuerdos. Ya estamos conversando con Roy Daza, diputado ante la Asamblea Nacional por el PCV. Abriendo puertas. Estados Unidos, Unión Europea, Canadá y Reino Unido avalan el Acuerdo de Barbados, pero insisten en la liberación de los llamados presos políticos, elecciones libres y justas y el levantamiento de las inhabilitaciones. Bueno, sobre las inhabilitaciones es muy claro. Es decir, una persona que esté inhabilitada no va a ser candidato. Es decir, eso es... Aunque sea una exigencia de Aunque Estados sea Unidos. una exigencia de Estados Unidos y ya esa respuesta la acabamos de dar desde el mismo Parlamento, el propio presidente de la Asamblea Nacional acaba una respuesta. Nosotros no somos chantajeables, nosotros no somos presionables y las decisiones que tomamos las tomamos por decisión de nuestras leyes y con base a la Constitución y a las leyes de nuestro país. A nosotros no nos puede decir que actuemos en contra de los preceptos constitucionales que rigen a la República Bolivariana de Venezuela. Es público, notorio y comunicacional que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela ya están conversando directamente. Un ejemplo de ellos es el convenio para la repatriación o deportación de venezolanos. De hecho, la semana pasada, esta semana, ya llegaron los primeros venezolanos. Sí, y semanalmente un avión de Conviasa va a ir a buscar a nuestros connacionales, partiendo de una base muy concreta, lo que ha sido la posición muy clara del presidente Maduro y de nuestro gobierno, vuelta a la patria. Nuestra gente que se venga para su casa, que se venga para su hogar, que aquí entre todos nos ayudamos. En relación al levantamiento de las sanciones, importante destacar todos los acuerdos en materia de gas, petróleo, minería y sobre todo la emisión de bonos por parte de la República. Bueno, ya hay una noticia, ¿no? Los bonos de Petróleo de Venezuela acaban de subir en un escalafón increíble. En las primeras horas. En las primeras horas, en el primer momento. Es decir, porque ya es incluso una necesidad hasta del mercado. Por otra parte, nosotros somos un país petrolero muy importante para el mercado de los Estados Unidos y para el mercado europeo. Esto puede significar además una recuperación de nuestra economía a mayor velocidad que la recuperación que veníamos sosteniendo, que por mucho que intentáramos hacerlo aceleradamente, no podíamos producto del bloqueo. Ahora, hay que entender sí que esto es una decisión de licencia para la exploración de petróleo, para la comercialización de petróleo, para poder pagar las transacciones financieras. Para eso se ha dado también licencias al Banco Central y al Banco de Venezuela, y además de eso, nos obliga además a hacer un aumento de la producción en lo inmediato, para poder cumplir además con los compromisos que ya hemos adquirido con distintas naciones. Es decir, la participación de Venezuela en el mercado petrolero va a dinamizar muy rápidamente el proceso de recuperación económica. El segundo acuerdo parcial que fue firmado en Barbados tiene que ver con la política internacional. Uno de ellos es el reconocimiento de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo. Precisamente el pasado viernes, el gobierno nacional
encabezado por Jorge Rodríguez, una delegación acudió ante el Consejo Nacional Electoral para solicitar el referéndum consultivo y ya fue fijado para el 3 de diciembre. Sí, ahí hay que ver dos cosas que son muy importantes. Mira, siempre la República Bolivariana de Venezuela ha tenido buenas relaciones con la República Cooperativa de Guyana. El problema es cuando Guyana toma decisiones en territorios de explotación petrolera en zonas que están, que son objeto incluso del diferendo. Entonces, ahí donde está el asunto. Y que nosotros nos basamos en un principio, que es los acuerdos de Ginebra de febrero de 1966, que te obligan a llegar a un acuerdo entre dos países que además que no nos vamos a poder mudar, ¿no? Siempre vamos a estar uno al lado del otro. Y que además que necesitamos la cooperación, tanto Guyana de Venezuela como Venezuela de Guyana. Es mucho mejor cooperar que estar en un pleito. Y este pleito se puede resolver por la vía de una entrevista del presidente de Guyana y el presidente Maduro. Yo estoy seguro que ahí se va a encontrar una salida dialogada, fácil, diplomática a un problema que ya tiene muchos años y que ya es hora de... ¿Y está previsto que se dé esa reunión? Está hecha la propuesta de parte del presidente Maduro y creo que poco a poco se van a ir generando las condiciones para que una reunión de esa naturaleza tan importante se pueda desarrollar. Algunos voceros de la oposición han señalado que no es necesario hacer un referéndum consultivo para que el pueblo se pronuncie sobre este problema. Sí, lo que pasa es que algunos voceros de la oposición, alguna gente de la oposición, no está consustanciada con nuestra tesis de la democracia participativa, con nuestra tesis de que el pueblo tiene que opinar, con nuestra tesis de que el pueblo es en definitiva el que decide, porque es la soberanía popular la que decide. Vamos a hacer una consulta. Esto no es un referéndum donde se van a medir tal o cual posición, sino sencillamente es una consulta donde la nación exprese lo que ya está muy claro, nuestra soberanía sobre el territorio Esequibo. La protección de los activos de Venezuela en el exterior y la defensa de Citgo, eso también está en el segundo acuerdo. Es uno de los aspectos más importantes porque aunque se dio una licencia en función del acuerdo del año pasado de los 3.200 millones de dólares que son de la República, los va a manejar por la vía de un mecanismo de las Naciones Unidas. Hay un conjunto de activos. Hecho, ya se dio el pronunciamiento de que se va así del como fondo hay de la ONU. Así como ese pronunciamiento se dio, también ya es necesario que los activos y particularmente la empresa Citgo sea devuelta a su legítimo dueño. ¿Quién es el dueño? El pueblo de Venezuela. No hay otro, eso no admite, mire, cualquier otra cosa es una ilegalidad, cualquier otra cosa es un acto de piratería. Eso es de Venezuela. ¿No está perdida Citgo? No está perdida, porque además nosotros no la vamos a dejar perder. Vamos a seguir batallando en el plano jurídico, en el plano diplomático y en el plano político. Todos estos acuerdos tienen mecanismos de verificación y seguimiento. ¿Van a estar allí los países garantes? ¿Cómo no? Por eso han sido convocados. Y por eso además en las últimas horas y en los últimos días hemos recibido un respaldo mundial. Quizás si algo ha dado una buena noticia, si algo ha hecho sonreír a los venezolanos y a mucha gente en el mundo, a presidentes como Lula, como Andrés Manuel López Obrador, el presidente Miguel Díaz-Canel, el presidente Petro, el presidente Arce, el presidente Macron, es decir, gente que independientemente de su posición política han felicitado a nuestro pueblo por haber llegado al grado de madurez de poder resolver las cosas por la vía diplomática y por la vía del diálogo político. Una pregunta, todos estos dimes y diretes de las últimas horas en relación a las inhabilitaciones, que si no pueden ir, que si van, que si Estados Unidos está esperando el levantamiento, Venezuela dice que no es posible, ¿no ponen en peligro y en riesgo todos estos acuerdos logrados?
es que los acuerdos logrados no dicen en ninguna parte, es decir, no está escrito ni hablado en ninguna parte que las personas que sean candidatas de la oposición que están inhabilitadas puedan ser candidatas. Eso no está en ningún acuerdo. Es decir, lo que no se puede hacer es mentir. Si eso no está en el acuerdo, no está. Entonces, pero lo más importante es lo siguiente, tampoco podemos nosotros permitir que el Departamento de Estado de los Estados Unidos pretenda dirigir la política interna de nuestro país. Es decir, ya es, digamos, muy importante que hemos dado el primer paso en este desbloqueo parcial por 6 meses. Hay que tener claro que es por 6 meses. Nosotros lo que aspiramos es el levantamiento total de todas las sanciones y de todas las medidas coercitivas unilaterales tomadas por el gobierno de Estados Unidos porque son ilegítimas e ilegales. Pero Estados Unidos las ha condicionado en relación a las inhabilitaciones y los llamados presos políticos. Y nosotros le respondemos que no somos chantajeables. ¿Es optimista? ¿Habrá una salida a la crisis económica y social que viven los venezolanos? ¿Podrá la oposición y el gobierno enrumbarse hacia un diálogo permanente? Mira, yo creo que la victoria obtenida por los venezolanos, como te decía al principio del programa, este es un triunfo de Venezuela, es producto de una estrategia que tuvo al diálogo en el centro. Y yo creo que hay que reconocer que en este momento el país está unido frente a la decisión del Esequibo, a acabar con las sanciones, a levantar todas estas medidas coercitivas. Un cronograma electoral. Y un cronograma electoral que ya está bien definido y que está sustentado en una realidad. El mejor sistema electoral, por lo menos de América, es el venezolano, el que mayor garantía tiene y con el que todos vamos a elegir un presidente el año que viene. Y allí en ese acuerdo también se comprometen a respetar los resultados electorales, sea el que sea. Sea el que sea, sea el que sea. Nosotros siempre lo hemos dicho. Hay unos actores de la oposición que se comprometen y después no cumplen. Nosotros tenemos palabra. ¿Quién ganó en Barbados? ¿El Barbados, gobierno? En Barbados ¿La ganó oposición? el pueblo, en Barbados ganó la verdad de Venezuela. ¿Por qué? Porque mucha gente incluso hasta hace poco decía, ay, van a seguir con ese cuento del bloqueo. Y resulta que ahora, cuando se deciden el levantamiento de las sanciones, es que no era ninguna mentira. Es que no podíamos negociar petróleo, no podíamos negociar gas, no podíamos hacer transacciones bancarias, no podíamos vender el oro, no podíamos comprar los insumos para la gasolina, comprar los insumos para nuestros repuestos y para nuestras maquinarias. Es decir, la verdad de Venezuela quedó abierta a todo el mundo. Es decir, hoy la opinión pública mundial dice, esos venezolanos supieron resistir y supieron decir su verdad y mantenerla. El presidente Nicolás Maduro ha anunciado que va a someter este acuerdo que se firmó en Barbados a otros sectores de la vida nacional, que va a conversar con grupos sociales, con los empresarios, es decir, con otros sectores del país. Yo creo que es una gran oportunidad para hacerlo, porque recuerda que estas conversaciones se dan con un factor de la oposición. Yo creo Falta que otros factores de la oposición. Otros factores de la oposición. Y además hay un conjunto de venezolanos que son de la empresa privada, que son productores del campo, que son universitarios, que son científicos, que son gente de las comunidades de nuestro pueblo, que también deben ser parte y arte del diálogo nacional. Lo han sido en algunos momentos, pero creo que hoy, renovado y habiendo obtenido este triunfo tan grande, como digamos la gran oportunidad de oro de hacer del diálogo nacional un gran, no solamente una gran victoria, sino una gran alegría para todas las venezolanas y para todos los venezolanos. ¿Habrá más diálogo? Mucho más porque no solo se trata de resolver los asuntos que tienen que ver con el bloqueo y con la participación electoral,
sino también se trata de cómo recuperamos la economía y cómo levantamos nuestro estado de bienestar, que fue muy golpeado por las sanciones económicas. Muchísimas gracias al diputado Roy Daza por estar aquí en Abriendo Puertas. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y a ustedes, amigos, la invitación es para el próximo domingo a las 8 de la mañana por aquí, por Venevisión, Abriendo Puertas.